Buenas tardes, estimados estudiosos. Es un gusto para mí acompañarlos en esta primera videoclase del módulo de riesgo psicosocial. Es muy importante para nuestro ejercicio académico la revisión de los documentos puestos en el aula y es muy importante la conexión con los tutores en las videoclases en vivo, puesto que allí pueden resolver las dudas, preguntas e inquietudes. Por favor, estas discusiones de preguntas y demás y explicación de las tareas que vamos a tener para las semanas, las vamos a hacer al final de la videoclase para que estén pendientes. Me presento, mi nombre es Lizeth Caterine Borges Gómez, soy psicóloga de la Universidad de Ibagué, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en desarrollo humano y bienestar social empresarial de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión social empresarial de la Universidad Externado de Colombia y candidata a doctor en psicología empresarial en UNAD en México. Soy consultora empresarial, asesora en prevención en ARL positiva y docente universitaria de universidades como la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Manuela Beltrán. Es un gusto para mí acompañarlos en este proceso, puesto que todos los salubristas ocupacionales tenemos un gran reto, tenemos un reto muy importante que en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la gestión de todos los riesgos. Los factores de riesgo psicosocial no solamente le competen al psicólogo, porque los factores de riesgo psicosociales le competen a cualquier salubrista ocupacional, a todos los especialistas, y ustedes deberán conocer cómo hacer la gestión, intervención, control y monitoreo permanente de todos los riesgos, incluyendo los psicosociales, porque ustedes van a ser gerentes del sistema. Van a ser gerentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y entonces es allí cuando es necesario controlar y conocer todos los riesgos. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una contratación de un psicólogo para que los acompañen en la gestión del sistema de gestión, ustedes van a saber darle seguimiento de auditoría a la gestión que realiza el psicólogo. ¿Listo? Y hay muchas cosas que también pueden hacer otros profesionales porque los riesgos psicosociales no únicamente los interviene el psicólogo, sino también se puede hacer de manera interdisciplinar. Hay momentos, como lo vamos a ver más adelante, hay momentos en el que tiene que intervenir el médico, especialista en salud ocupacional o un ingeniero o demás profesiones que también van a ser útiles en la gestión de los riesgos psicosociales. Y vamos a empezar hablando de riesgo psicosocial. Bueno, primero que todo vamos a ver cuáles son las temáticas que vamos a abordar en el módulo. Vamos a ver las teorías de administración y diagnóstico organizacional para tener una breve explicación teórica de lo que se encarga la psicología ocupacional dentro de las organizaciones. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es la historia de la psicología ocupacional, que es la que en este momento se encarga de la gestión de los riesgos psicosociales en las compañías. Entonces yo quiero que ustedes sepan de dónde viene la psicología organizacional y ocupacional. No viene de teorías nuevas, son teorías ya anteriores, son teorías basadas en la administración científica. Y quiero que vean los principales diagnósticos como cultura, clima y pues riesgo psicosocial, porque muchas veces los confunden. También vamos a ver la batería de riesgo psicosocial, vamos a ver legislación laboral, sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial o intervención de riesgo psicosocial, vamos a ver estrés, burnout también y acoso laboral. Y todo esto es marcado, todas las sesiones van a estar enmarcadas de cómo es esto importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces vamos a empezar. Es muy importante que nosotros sepamos que la psicología organizacional y la psicología ocupacional es una suma entre la psicología organizacional y la psicología de la clínica y de la salud, que busca la salud, el bienestar del colaborador, dar productividad a la organización y dar cumplimiento a las normas. Es lo que busca. Entonces es lo que busca el psicólogo ocupacional dentro de las organizaciones, no solamente. Sí nos importa el bienestar del colaborador, pero también ese bienestar tiene que estar ligado con la productividad y la satisfacción del personal y también con
el cumplimiento de las leyes, normas, jurisprudencias y demás que están en nuestro país, que son amplias en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces la psicología organizacional viene de teorías, o sea, su base y su historia son de teorías de administración. Y vamos a empezar hablando sobre Frederick Taylor y la teoría de administración científica, que es el precursor, a pesar que él era ingeniero y tenía unas teorías muy mecanicistas, es el precursor de la psicología ocupacional hoy en día, puesto que lo que él hizo en las organizaciones donde él hizo las investigaciones, hoy en día no soportan la necesidad de trabajar por la productividad en las compañías. ¿Y de qué se preocupaba Taylor o cuáles fueron sus principales aportes a la ciencia y al componente académico? Taylor era ingeniero y empezó a hacer una serie de diagnósticos en la organización industrial donde trabajaba y se empezó a dar cuenta que las personas eran holgazanes, no les gustaba trabajar, que tocaba exigirles para que les diera pico de productividad. Empezó a darse cuenta que la gerencia no tenía conocimiento de lo que tenían que hacer los operarios, entonces de esa forma no les podían exigir. Y faltaba uniformidad en los procesos, que las personas hacían las cosas que se les mandaban como ellos querían, no con un proceso estandarizado. Entonces él se empezó a dar cuenta de esas falencias en la organización y empezó a describir que era necesario empezar a hacer control sobre esos 3 males que preocupaban o que tenía la organización. Entonces, ¿qué dijo él? ¿Cómo podemos intervenir en esos males, que es la holgazanería, la falta de uniformidad y también la falta o desconocimiento de la gerencia de la forma de hacer la operación? Entonces nos muestra algunas formas de intervención y gestión que se pueden realizar en los ambientes de trabajo para aumentar la productividad, para que la gente no sea tan holgazana, para que los procesos sean estandarizados y para que, pues, obviamente, productividad en la compañía. Él propone que se deben hacer análisis de trabajo y estudios de tiempos y movimientos para saber cuáles son los movimientos necesarios y hacerlos minimizar al máximo para que la persona dé más productividad. El estudio de la fatiga humana, que es el estudio de los componentes que exigen la tarea al trabajador, nos habla por primera vez que el trabajador cuando se le dan movimientos muy extensos o tareas muy extensas se puede fatigar. Es el primero que habla de fatiga y pues él no hablaba de fatiga por buscar el bienestar del colaborador, sino que cuando el movimiento es muy amplio, cuando la persona tiene que hacer bastante exigencia de su demanda en el trabajo, esto lo va a fatigar y pues no va a dar el pico de productividad, que era lo que más le interesaba a Taylor. La división del trabajo y especialización del operario, él menciona que es mejor que el operario realice una sola función y se superespecialice en esa función. Es importante tener el diseño de cargos y tareas. Es el primero que habla que el trabajador debe saber qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las tareas que debe hacer. Él no lo mencionó como perfil del cargo, como ahora nosotros en la mayoría de nuestro vocabulario del día a día en nuestro trabajo conocemos que es importante el perfil del cargo, y lo llamó diseño de cargos y tareas, que es muy importante para que el profesional tenga mayor control de realizar sus tareas en el trabajo. Incentivos salariales y premios por producción. Nos menciona que el trabajador, que es el concepto que sigue a continuación, que es el concepto de homos económicos, que es dice que el trabajador trabaja por necesidad, él no trabaja por satisfacción. Entonces hay que tener diferentes incentivos salariales y premios de producción para que el trabajador se motive más y dé más productividad a la organización. Condiciones de trabajo, iluminación, comodidad y otros, que las condiciones del trabajo eran necesarias para que el trabajador diera productividad, que tuviera una adecuada iluminación, comodidad y otros.
Y también es importante la estandarización de métodos y máquinas, o sea, que todos los métodos en los que se hacen que se realizan las tareas o las funciones sean estandarizadas, sean iguales y se lleven por medio de procesos. Y la supervisión funcional, él menciona que quien puede supervisar funcionalmente es el que conoce la tarea. Entonces él dice que los líderes o los jefes deben conocer muy bien de cómo se realizan las tareas para poderlas supervisar. De lo contrario, no se haría una adecuada supervisión. Y eso nos pasa muchísimo a nosotros, en nuestras organizaciones. Taylor lo hablaba en pro de la productividad, pero eso también influye en el bienestar cuando el líder solamente manda, pero él nunca le ayuda a sus colaboradores los entrena para que realicen las funciones. Él es el que sabe y él puede decirle al colaborador, puedes hacerlo de esta forma, te puedo colaborar, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien. Y esa supervisión funcional es muy importante porque le ayuda tanto para el bienestar y el progreso del colaborador como para cumplir los objetivos organizacionales. Voy a detenerme un momento para ver si hay conectados. No, tenemos a Steven. Hola Steven. Steven, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿Ya me escuchas? A ti te va a aparecer en uno de estos un apartado para desconectar el micrófono, por favor. Hola, hola.
Hola, 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 ¿ya me escuchas? Hola, súper. Bueno, Steven, es un gusto que estés conectado y para todos nuevamente, por si no me estaban escuchando, eh, hice una breve presentación, estaba en el inicio de la presentación, voy a arrancar de nuevo para que no tengamos inconvenientes. Eh, Estaba hablando un poco acerca de las teorías de administración científica que soportan el quehacer del psicólogo ocupacional dentro de las organizaciones y ya después nos vamos a entrar más en el, en el campo los conceptos de riesgo psicosocial. Es una breve introducción teórica e histórica y es muy importante que todos los salubristas ocupacionales lo conozcan y más que ustedes, muchos de ustedes son ingenieros, administradores y muchos de ustedes ya conocen estas teorías de administración. Es importante recalcarles a todas las profesiones, puesto porque van a saber cuál es el sustento científico y teórico que soporta la psicología ocupacional, que se encarga de la gestión o del estudio del comportamiento humano dentro de las organizaciones en busca de la productividad, en búsqueda del bienestar del colaborador y en búsqueda también de la salud y el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las normas legales y la jurisprudencia que tenemos en el país. Eso es lo que busca el psicólogo ocupacional y pues no es nada diferente de lo que busca el salubrista ocupacional, el especialista en seguridad y salud del trabajo. También los especialistas en seguridad y salud del trabajo buscamos que haya productividad en las organizaciones, buscamos que haya también bienestar y salud y también buscamos que cumplir las normas y la legislación que en seguridad y salud en el trabajo en Colombia es grande, o sea, es amplia y tenemos un gran reto de cambiar las culturas de seguridad y salud en las organizaciones. Y es aquí la importancia de que todos los saludistas ocupacionales conozcan sobre la gestión de todos los riesgos. ¿Vale? Entonces estaba hablando acerca de Frederick Taylor, que es un ingeniero, él es el padre de la ingeniería y él es el que nos aporta las teorías de administración científica, aportando sus estudios dentro de la industria operativa y manufacturera, en el que nos decía que habían tres condiciones importantes que afectaban a la organización, que era la holgazanería por parte de los empleados engañan, son deficientes, tienen deficientes métodos de realizar el trabajo, el desconocimiento de la gerencia sobre las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlo, cuando el, el gerente no conoce cómo se debe realizar la gestión, no la puede supervisar, y la falta de uniformidad de las técnicas o métodos de trabajo. Es importante que haya uniformidad en los procesos, en que se tengan las tareas descritas y cuando esto no está, lo menciona Taylor, pues es una falta. Es una falta o es un mal para la organización y la puede afectar su productividad. Cabe resaltar, cabe resaltar, ¿me escuchas? Hola, 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 hola.
Hola, 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 The only person in this conference. hola Steven, ¿me escuchas? Súper. Estoy compartiendo la pantalla, me avisas cuando ya puedas visualizar la pantalla, por favor. Listo, Steven. Por favor, confírmame si ya puedes ver la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a empezar nuevamente. Yo corto la información que dicté anterior para que quede la videoclase grabada completa con audio y con la presentación, ¿vale? Para que tú puedas también evidenciar la presentación.
Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto acompañarlos en este proceso académico. El día de hoy vamos a tener la primera clase y la primera videoconferencia sobre factores de riesgo psicosocial. Mi nombre es Lisette Caterine Borges, soy psicóloga, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en desarrollo humano y bienestar social empresarial de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión social empresarial de la Universidad Externado de Colombia y candidata a doctora en psicología empresarial en UNAD en México. Soy consultora empresarial, me he desempeñado como asesora en prevención de ARL positiva y docente universitaria de las universidades Minuto de Dios y Universidad Manuela Beltrán. Las temáticas que vamos a ver en el módulo de riesgo psicosocial, vamos a ver primero las teorías de administración científica como el soporte científico, teórico e histórico que soportan la labor de la psicología ocupacional en las organizaciones. Vamos a ver los principales diagnósticos organizacionales que son cultura, clima y riesgo psicosocial. Vamos a ver la batería de riesgo psicosocial, legislación laboral con respecto a riesgo psicosocial, sistema de vigilancia epidemiológico o intervención de riesgo psicosocial, estrés, acoso laboral y todo esto enmarcado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Que nos compete a todos? Sí, nos compete a todos los salubristas ocupacionales conocer de todos los riesgos. Tenemos que saber cómo intervenir, prevenir y controlar todos los riesgos psicosociales que se dan en todos los riesgos, incluyendo los psicosociales que se dan en las compañías, sean físicos, biológicos, biomecánicos, también incluyendo los psicosociales. La psicología ocupacional, es la unión entre la psicología organizacional y la psicología clínica y de la salud. Las dos soportan la psicología ocupacional, pero esto tiene un fundamento teórico e histórico también basado en las teorías de administración científica, las teorías de la ingeniería. Vamos a hablar primero que todo sobre la teoría de administración científica de Frederick Taylor. Él es el padre de la ingeniería. En 1903 él hace sus aportes a partir de estudios que realizan las organizaciones y se da cuenta que en las organizaciones existen unos males o unas condiciones negativas que pueden disminuir la productividad en las compañías. Para él lo más importante era la productividad. Lo más importante para Taylor era la productividad. ¿Cómo generar productividad? Lo más importante para él no era el colaborador, era la productividad. Y él nos dice que en las compañías existen tres condiciones que pueden ser errores que pueden llegar a bajar la productividad, que es la holgazanería o los métodos deficientes de hacer las cosas. Entonces él dice que los trabajadores son holgazanes por naturaleza y que hay que exigirles para que den productividad. Y también si, por ejemplo, los administradores o los gerentes de la compañía no tienen un sistema eficiente de administración, eso puede causar bajas en la productividad. También el desconocimiento de la gerencia sobre las rutinas de trabajo y los tiempos necesarios para realizarlo. Y eso pasa hoy en día, cuando la gerencia no tiene ni idea cómo se debe hacer el trabajo de la operación, pues no puede exigir o no puede estandarizar las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para ejecutar las funciones. Es importante que las rutinas de trabajo las conozca la gerencia. Los que supervisan deben conocer muy bien cómo se debe hacer el trabajo para poderlo supervisar de manera funcional, y eso es uno de los aportes de Taylor. Y la falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. Y se refiere, en este aporte que hace Frederick Taylor, se refiere a que los procesos deben de estar estandarizados. Debe de haber métodos de trabajo, no las personas deben hacer como quieran las tareas, sino que la tarea se debe hacer de una forma en específica y con un método específico. Entonces él dice que para poder lidiar con esos males que pueden tener las organizaciones, se pueden
se puede intervenir de la siguiente forma: hacer análisis de trabajo y estudio desde tiempos y movimientos para hacer la estandarización de los procesos y saber cuánto tiempo se demora una persona haciendo una tarea y que el tiempo que se demore una persona es lo que se deben demorar todas. ¿Listo? En el menor tiempo se deben demorar todas. El estudio de la fatiga humana, si por ejemplo los movimientos eran muy arduos, la persona se tenía que, para hacer una tarea, que desplazarse o tenía que hacer muchos movimientos, entonces la persona se iba a fatigar y no le iba a dar pico de producción a la organización. Entonces era muy importante disminuir o ser más minuciosos en los movimientos que pudiese realizar el colaborador para que éste no se fatigara, porque el estudio de la fatiga humana dice que cuando el trabajador está fatigado, poca productividad puede realizar. La división del trabajo y la especialización del operario. Él dice que es mejor que una persona haga una tarea y se súper especialice en la tarea porque va a dar más pico de producción que haga muchas tareas. Entonces esto también es uno de los aportes de Taylor, pero es una crítica también que le hacen a él, porque es que el trabajador haga un trabajo monótono para que dé más productividad. El diseño de cargos y tareas es diseñar, no lo mencionó, pero sí es el primer concepto que soporta ahora el concepto de perfiles de cargo, que ya muchos de ustedes, yo creo que en su ambiente laboral lo han escuchado. El perfil del cargo es necesario porque el colaborador de esa forma va a conocer las tareas que deberá realizar. Voy a estarme deteniendo aquí un momento para que todo vaya bien acá. Ok. Los incentivos salariales y premios de producción. Es importante, pues él al considerar al trabajador que sea holgazán, que, bueno, el concepto que sigue después lo menciona Taylor, que es homos económicos, que el trabajador trabaja por necesidad, no porque le gusta, sino para suplir sus necesidades. Entonces él dice que como es solamente para suplir sus necesidades, él no va a dar más de lo que puede, de lo normal, de lo básico, sino que hay que incentivarlo con incentivos salariales o premios de producción al trabajador que dé más productividad. Recuerden que ese incentivo salarial y premios de producción que menciona Taylor en sus teorías no es en pro del bienestar del colaborador, sino para que produzca más. Y eso quiero que entiendan, que la psicología organizacional sí se encarga del bienestar del colaborador, pero una de las teorías que la fundamenta se encarga de una visión más hacia la productividad. Las condiciones de trabajo. Taylor dice que para que el trabajador produzca más tienen que haber adecuadas condiciones de iluminación, comodidad y de ambiente físico para que el trabajador me pueda dar productividad. La estandarización de métodos, máquinas y procesos. Los métodos, las máquinas y los procesos, la forma de utilizarlos, los métodos en los que se utilizan y el proceso en cómo se utilizan deben de estar estandarizados. Y la supervisión funcional es otro aporte que hace Taylor y nos menciona que el colaborador o una adecuada supervisión es aquella que hace de alguien que conoce el proceso. Entonces él dice que los jefes son los que más deben conocer cómo se realizan las tareas para poderlas supervisar. Él dice que es importante dividir el trabajo y especializar el operario. Lo que les decía anteriormente, que el trabajador se encargue solamente de una tarea única. Porque al encargarse de una tarea única se superespecializa en cómo se realiza esa tarea y es más fácil para el colaborador hacerla de manera más rápida y más ágil para que dé más productividad y lo haga eficientemente. Lo haga con eficiencia y eficacia, o sea que lo haga bien. ¿Por qué? Porque al hacerlo de manera monótona y automática, el trabajador no va a tener tantos errores y demás, lo que menciona la teoría tayloriana. Entonces él dice que también es importante que en las organizaciones o las cosas que más se destacan de las teorías que hoy en día se manejan en las organizaciones es el diseño de perfiles, el diseño de cargos y tareas,
Ahora se utiliza mucho los incentivos salariales y los premios por producción. En las organizaciones hay incluso planes de compensación salarial, planes de incentivos. Ahorita con el concepto de bonos económicos da el soporte que todos los trabajadores necesitan un salario mínimo vital para trabajar, para sobrevivir, y ahí podemos utilizar el concepto de bonos económicos. Es importante las condiciones de trabajo, por eso ustedes están haciendo esta especialización. Aún se utiliza, mira, desde que Taylor hizo los aportes científicos 1903, hoy en día se utiliza que los trabajadores deben de tener adecuadas condiciones de trabajo, se deben de estandarizar los procesos, por eso es que en las organizaciones tenemos el área de calidad, el área de procesos y la supervisión funcional. Se utiliza muchísimo, puesto que en las organizaciones siempre buscan que el jefe, el líder, sea una persona que oriente, que acompañe al equipo para que éste pueda cumplir los objetivos. Las críticas. Sí, Taylor fue muy criticado porque era una visión muy mecanicista del ser humano. O sea, lo que buscaba era más que todo la productividad, súper especializar al empleado en una sola tarea. O sea, una visión microscópica, una visión mínima del hombre, no le daba la importancia al colaborador. La falta de comprobación científica, pues esto fue una crítica más que todo de los académicos, puesto que Taylor no era una persona académica, o sea, Taylor no estaba dentro de la universidad realizando las investigaciones científicas, sino directamente en la organización. Y el enfoque incompleto de la organización. No tener en cuenta toda la organización para proyectar los objetivos de esta o hacer una planeación de esta. Y limitación del campo de acción, porque decían que las investigaciones de Taylor únicamente se habían enfocado a las empresas industriales. Después nos vamos a ir a remitir por acá. En 1932 está Elton Mayo. Elton Mayo era psicólogo, sociólogo, y al igual que Taylor quiso en la organización donde trabajaba hacer un experimento y ver si las condiciones de iluminación afectaban la productividad. Elton Mayo era psicólogo, sociólogo, y le quería comprobar si la iluminación hacía que la productividad aumentara o disminuyera. Y él fue un experimento, tuvo un equipo o un grupo control, un grupo experimental, al cual a un grupo no iban los evaluadores o los investigadores a la organización, sino que se dejaban con las condiciones normales, y si había un grupo experimental en el que se les hacían los cambios de iluminación para ver cuáles eran el cambio en la productividad que se podía reflejar. Es muy importante resaltar que en el experimento participaron diferentes investigadores, y los investigadores se encargaban de hablar con las personas de la organización para ver qué afectaba o no la productividad, y se empezaron a dar cuenta que había unas condiciones diferentes a las de iluminación que estaban afectando la productividad, y fue casi que un experimento que salió mal o un experimento que sacó unos resultados que no esperaban. Se empezaron a dar cuenta que las personas que más producían eran las personas que tenían mejores relaciones con su jefe o su líder. Cuando el jefe y el líder era más empático con los colaboradores, cuando el jefe o el líder preguntaba acerca de las condiciones de los trabajadores, estaba pendiente del trabajo, las personas producían más. Y también se empezaron a dar cuenta que el simple hecho que estuvieran los evaluadores preguntándole a las personas acerca de cómo se realiza la gestión, cómo se realizaba su trabajo, también hacía el cambio en la productividad. Y también mencionaban que los equipos que tenían mejores relaciones entre ellos, relaciones sociales entre ellos, aumentaba la productividad. Entonces empezaron a dar cuenta que había unas condiciones psicológicas y sociales que influyen en la productividad, y es cuando se habla o se tiene las primeras bases para hablar sobre bienestar social.
Entonces, bienestar social en las compañías, que es importante para el aumento de la productividad. Luego nos vamos para 1947, las teorías del comportamiento organizacional. Son teorías que se encargaron de justificar por qué las personas tenían ciertos comportamientos o ciertas acciones, o qué los motivaba para tener ciertas acciones para mantenerse motivados en el trabajo. Entonces es muy importante que uno de los autores más importantes es Maslow. Nos menciona sobre una pirámide de necesidades, que todas las personas tenemos ciertas necesidades. Tenemos unas necesidades que se llaman necesidades fisiológicas, de seguridad, necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Entonces él nos dice que todos tenemos unas necesidades fisiológicas, que son, por decirlo así, comer, dormir. Son necesidades fisiológicas para podernos mantener activos o motivados en el día a día. Si estas no se suplen, pues en el ambiente laboral, obviamente nuestra productividad va a desmejorar. Entonces, en las necesidades fisiológicas que se encuentran en esta parte inferior, son todas las necesidades como comer, dormir, descansar, ir al baño. Son todas las necesidades fisiológicas que tienen todos los seres humanos. Las necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad, de tener un techo, una vivienda, de salvaguardarse del frío, por ejemplo en el trabajo, estar afiliados a una administradora de riesgos laborales, tener los elementos de protección personal, tener condiciones de trabajo adecuadas, tener una adecuada gestión de los riesgos, tener un trabajo estable, un trabajo remunerado, como por ejemplo un contrato a término indefinido. Eso le da seguridad y estabilidad y lo mantiene a uno más motivado. También la remuneración, saber que los días de los pagos es en cierto momento. Eso también es muy importante para mantener al trabajador motivado. Las necesidades sociales, que son las que continúan en este apartado, son todas las necesidades que tenemos los seres humanos de estar con otros. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad. El que diga que no es mentira. Todas las personas necesitamos estar con otros en el trabajo, en casa. Y estas necesidades es necesaria tenerlas satisfechas en nuestro trabajo, porque si en nuestro trabajo nos deben dar espacios también para tener diálogo con los otros y demás, para mantenernos motivados. Y por último, sigue las necesidades de estima, que son el reconocimiento y la retroalimentación. Necesitamos que nos digan que vamos bien, que lo hacemos bien, que somos buenos, que necesitamos que nos mantengan retroalimentando de manera positiva para mantenernos motivados. Y la última necesidad que menciona Maslow es la necesidad de autorrealización. Por ejemplo, cumplir con algunos objetivos. Por ejemplo, ustedes tienen un objetivo, que es graduarse como especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Ese es un objetivo y esperan a un año tener satisfecho ese objetivo. Si está satisfecho, se mantienen motivados, pero si ustedes no lo ven como objetivo, como meta, como algo nuevo para ustedes, pues no se van a mantener motivados para terminar la especialización. Lo mismo nos pasa en el trabajo. Por ejemplo, si nosotros estamos ahí en un cargo y nunca nos ascienden o nunca nos dan un desafío, tú te vas a encargar de este proyecto porque tú eres bueno, desafíos que te hagan sentir autorrealizado, de que tú haces bien la gestión, es necesario para que el trabajador se mantenga motivado en el trabajo. Y todo esto, todas estas necesidades que menciona Maslow, aún existen en las organizaciones. Todas las personas tenemos esas mismas necesidades hoy en día. Necesitamos de tener periodos de descanso, periodos de almuerzo, nuestras pausas activas. En seguridad, lo que les acabé de mencionar, estar afiliados a una administradora de riesgos laborales, a un sistema de seguridad social en Colombia, tener un contrato con prestaciones económicas,
un contrato con beneficios, cada vez existen más beneficios para los colaboradores en diferentes organizaciones. Tenemos la necesidad de estar con otros, que nos hagan actividades de bienestar para que podamos estar con los demás compañeros. Necesitamos que nos digan que nuestro trabajo nos retroalimenten de manera adecuada y necesitamos que nos den trabajo desafiante, nos asciendan en nuestro trabajo para mantenernos cada día más motivados. Las tres teorías que existen más teorías, obviamente existen más teorías, estas son las más importantes, pero las tres teorías sustentan algo muy importante, que en la psicología ocupacional le interesa la productividad, pero también le interesa el bienestar del colaborador. Es muy importante el bienestar del colaborador y supliendo estas necesidades vamos a tener bienestar para los colaboradores. Y otra cosa muy importante es el cumplimiento de la normatividad, puesto que en Colombia, si no se cumplen estas necesidades, estamos incumpliendo con la ley, porque de una u otra manera, todas le apuntan a alguna normativa en seguridad y salud en el trabajo o en gestión humana. Y vamos a ver, voy a detenerme un momento, que todo vaya bien por acá. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver los principales diagnósticos a partir. Las tres teorías que les acabé de mencionar tenían algo en común. Las tres teorías se soportan en diagnósticos realizados en organizaciones. Es muy importante que el saludista ocupacional, antes de hacer cualquier intervención o gestión o tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, primero diagnostique cuáles serían los inconvenientes a mitigar o cuáles serían las problemáticas a intervenir. Vamos a ver primero que todo qué es cultura organizacional, que muchas veces las personas lo confunden con clima organizacional o incluso con riesgo psicosocial. La cultura organizacional es el conjunto de patrones, o sea, es el conjunto de conductas, pensamientos, creencias, sentimientos, valores que se comparten en una organización. La cultura organizacional se puede decir que es el todo, es como tomar una fotografía del todo de la organización y saber cómo se comportan las personas, qué piensan las personas, cómo establecen las estrategias, cuáles son los valores que tienen las personas en la organización. Es la realidad de una organización, cómo son los procesos y los procesos que se describen, se cumplen, si las reglas que se dicen que se deben tener en la organización realmente las personas las acatan, si las personas, por ejemplo, tienen los diferentes valores, respeto y demás, si es un valor corporativo, si realmente las personas lo interiorizan y comparten el valor de respeto entre ellos. La cultura organizacional se puede decir que es el todo, es el conjunto del todo, el conjunto de, por ejemplo, de conductas, cómo la gente se comporta, cómo la gente es, si es amable, si hay camaradería, si la gente es puntual. También hay culturas en las organizaciones que son de impuntualidad o culturas organizacionales basadas en la seguridad, y es lo que busca ahorita muchas veces la seguridad y salud del trabajo, crear culturas de seguridad, o sea, cambiar comportamientos, cambiar pensamientos, sentimientos, percepción de la seguridad, porque muchas veces las personas tienen una percepción de eso no es importante, a mí no me va a pasar nada, no me coloco los elementos de protección, no me coloco el casco porque me da calor. Entonces son culturas o son comportamientos o pensamientos que tienen los colaboradores que se deben erradicar y se deben cambiar. ¿Por qué? Porque esto es lo que más nos afecta en el proceso de seguridad y salud en el trabajo. La cultura organizacional es el todo, es un método diagnóstico. ¿Por qué? Porque a partir de ese diagnóstico podemos conocer acerca del todo de la organización, lo que les acabo de mencionar. ¿Cómo se pueden hacer un diagnóstico de cultura organizacional? Se pueden hacer autoevaluaciones de la cultura, se pueden hacer cuestionarios a los colaboradores acerca de cómo se comportan las personas en la organización y también acerca de los valores que se comparten en la organización. Se pueden hacer entrevistas tanto a los colaboradores, jefes, a gerentes, acerca de diferentes procesos de la organización y así le permitirá al evaluador de la cultura conocer
más de las condiciones culturales de la organización. Estudio de situaciones especiales. Es muy importante que el evaluador conozca acerca de la historia de la organización y de qué condiciones son importantes resaltar de su cultura. Por ejemplo, despidieron a 100 trabajadores el mes anterior, son situaciones especiales, una persona, hubo un siniestro, una persona que se murió por un accidente de trabajo, es importante conocerlo porque son situaciones que pueden estar afectando las condiciones de la cultura en el momento de hacer la evaluación. A través de observaciones sistemáticas o a través de observaciones científicas, observaciones, tiene que ser observaciones programadas o desarrolladas de manera adecuada, no pueden ser observar por observar. ¿Qué se va a observar en la organización? ¿Qué áreas? Si los colaboradores participarán en preguntas dentro de la observación y demás. Seminarios de trabajo o grupos de trabajo o focus group. Los focus group o los grupos focales son estrategias para hablar con equipos de trabajo. Entonces, en conjunto se llaman entre 10, 12 personas y se habla sobre condiciones relacionadas con la cultura organizacional. Se le pregunta acerca de cómo las personas aquí solucionan los problemas o cuáles son los principales problemas de la organización y se discute sobre un tema foco. O sea, que sería, si vamos a hablar de cumplimiento de las normas, entonces se le pregunta a las personas aquí cómo las personas cumplen las normas, cuando incumplen una norma, qué pasa, o si vamos a hablar con los colaboradores acerca de la compensación, o sea, por ejemplo, cómo son los salarios aquí, cómo se siente la gente cerca de los salarios, qué sentimientos tienen, qué hace la gente cuando les pagan, qué es lo que hace la mayoría de las personas. Entonces, todo esto se le puede preguntar a los colaboradores en un grupo focal. Y ahí se puede ir uno empapando acerca de las condiciones de la cultura de la organización. Toda esa información, una evaluación de cultura organizacional, se puede demorar hasta 3-6 meses dependiendo del tamaño de la organización, y toda esta investigación o toda esta información que se hace de la cultura organizacional es importante porque a partir de ahí se pueden hacer gestión del cambio o cambios dentro de la organización. La mayoría de las veces cuando una organización solicita o realiza una evaluación de cultura organizacional es porque va a realizar cambios. Es a partir de ahí que puede generar los cambios que le puedan ayudar en el mejoramiento de los equipos, de la gestión de los equipos, del cumplimiento de las metas, de los valores y las normas que se propenden en la organización. Entonces, la mayoría de las veces que se hace una evaluación de cultura organizacional, siempre se va a buscar de una u otra forma hacer cambios. Y para poder hacer cambios, la gerencia debe conocer la información que hizo el evaluador en el diagnóstico. Entonces, esa evaluación se debe comprender en un informe gerencial para la organización. ¿Listo? Vamos a ver clima organizacional. Les estoy mencionando cultura organizacional, clima organizacional, porque ustedes como saludistas ocupacionales no pueden cometer el error de confundirlas. Yo he ido a organizaciones como consultora, me encuentro con el gerente de seguridad y salud en el trabajo y les digo, bueno, ya hicieron la medición de la batería de riesgo psicosocial, necesito conocer si tienen los informes, y le dicen a uno que sí, que ya lo tienen, y uno cuando le pasan los documentos encuentra uno que le pasan una evaluación de clima o una evaluación de cultura o una evaluación que no es de la batería de riesgo psicosocial, y es algo que no les sirve a las organizaciones. Entonces, muchas veces pagan muchísimo dinero por este tipo de diagnóstico y pues no les va a servir para lo que necesitamos en ese momento, que es anclar las intervenciones al sistema de seguridad y salud del trabajo. Vamos a ver clima organizacional. El clima organizacional, a diferencia de la cultura, que es la realidad de la organización, el clima organizacional es la percepción que tienen los colaboradores acerca de la organización. Es la percepción compartida que los miembros desarrollan en relación con las políticas, prácticas, procedimientos organizacionales, tanto formales como informales. O sea, es la percepción
que tienen los colaboradores acerca de su organización, si es buena o si es mala. Ese es el clima organizacional. Es la percepción compartida, no es la realidad, pero sí las percepciones cambian realidades. ¿Por qué? Porque el clima organizacional puede influir. O sea, si una persona tiene una mala percepción de su compañía, de su ambiente de trabajo, de su equipo de trabajo, de sus compañeros, del pago, o sea, si tiene una mala percepción, esto es malo, esta empresa es mala, el pago no es bueno, si tiene una mala percepción, va a influir en la realidad. ¿Por qué? Porque va a influir en la productividad. Si la persona tiene una mala percepción de su compañía, obviamente no va a dar la productividad que puede dar, no se va a sentir satisfecho en su trabajo, no va a tener satisfacción. Tampoco el cliente, porque la satisfacción del trabajador directamente afecta la satisfacción del cliente, porque una persona que tiene una mala percepción de su compañía no va a atender al cliente de la mejor manera. Una imagen positiva se afecta la imagen positiva de la empresa. Una persona que tiene una mala percepción de su compañía habla mal de su compañía. Compromiso. El clima organizacional, la percepción que tienen los colaboradores acerca de su compañía afecta el compromiso que ellos tienen por hacer las funciones y cumplir los objetivos organizacionales, afecta el crecimiento personal, afecta que acepten los cambios, así sean buenos o malos. Cuando las personas tienen una mala percepción de su compañía, si les dicen, no, es que ya vamos a salir, de ahora en adelante ya no vamos a salir a las 5, sino a las 4, entonces las personas, así sea un cambio bueno, positivo, siempre lo van a tomar a mal, por la mala percepción que tiene de su empresa. Y afecta la calidad de vida laboral. Las personas que no es, la calidad de vida laboral es el índice de bienestar que tiene el colaborador en su compañía. Si la persona no se siente bien, no tiene una buena percepción de su compañía, pues su calidad de vida laboral no se va a ver de manera positiva. Alguno de las categorías, por decirlo así, atributos que se pueden medir en clima organizacional es, por ejemplo, el apoyo del jefe. El apoyo del jefe se refiere a que son las percepciones compartidas acerca de si el jefe los apoya o no. Y la claridad organizacional son las percepciones compartidas en cuanto a que las cuestiones de la organización son claras, que los procesos, que las normas son claras. La disponibilidad de recursos es la percepción compartida acerca si se disponen los recursos de manera rápida y adecuada, que los recursos que requieren los trabajadores como papelería o diferentes recursos, no solamente físicos, sino por ejemplo el personal. Si el personal, por ejemplo, si se va una persona, el proceso de selección para contratar a otra se demora poco tiempo, si se demora mucho tiempo, entonces no hay disponibilidad de recursos, entonces las percepciones de los colaboradores pueden ser malas o buenas hacia la organización. Y el apoyo organizacional percibido es es la percepción compartida acerca de si la organización los apoya o no. Por ejemplo, una organización que apoya a los colaboradores para que estudien, para que tengan tiempo para hacer su especialización, sus maestrías. Si ven que a muchas personas son beneficiadas y apoyadas por la organización, pues el apoyo organizacional percibido, la percepción que tienen los colaboradores acerca de la organización va a ser buena o adecuada o positiva. Y el trato interpersonal es la percepción compartida en que el trato entre las personas es adecuado. La coherencia, la percepción compartida de que las normas se cumplen en la organización. Estabilidad, la percepción compartida de que las personas pueden tener un trabajo estable dentro de la organización. La retribución, la percepción compartida que la retribución que yo recibo por mi trabajo, la compensación, es la adecuada para lo que yo hago. Y el sentido de pertenencia es la percepción compartida y el sentido de orgullo por pertenecer a la organización. Y el trabajo en equipo es la percepción compartida que la organización promueve el trabajo en equipo y permite el trabajo en equipo y las personas trabajan en equipo. Esto sería un ejemplo de cómo se puede mostrar un resultado de clima organizacional. Aquí están los atributos que les acabé de mencionar, son estos.
apoyo del jefe, claridad organizacional, trato interpersonal, disponibilidad de recursos, apoyo organizacional percibido, estabilidad, retribución, coherencia, sentido de pertenencia y trabajo en equipo. Entonces aquí está cómo salió esta organización en clima organizacional de 0 a 100. Entonces, ¿qué le puede uno decir a la organización con este resultado? Mira, 37.4, 32.2 en apoyo organizacional percibido, 39.9, 34.0 en trabajo en equipo. ¿Qué uno le podría decir a la organización? Que aquí hay una oportunidad de mejora. Nunca se le va a decir, obviamente, que están muy mal. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones se pueden mejorar y no se necesita mucho dinero. Por ejemplo, aquí hay dos empresas similares con la misma, pueden tener similitudes en recursos y se dedican más o menos al mismo sector económico y este es el resultado de este que les acabo de mostrar y la amarilla es un mejor resultado. Y no se necesitan diferentes recursos. Muchas veces se necesitan buenos líderes, ¿sí? Un entrenamiento hacia los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes van a anclar que todo lo demás mejore. Cuando tenemos buenos líderes enfocados en la tarea, planeadores estratégicos, cuando tenemos líderes que permiten el trabajo en equipo, cuando tenemos líderes que mejoran los ambientes de trabajo, propenden ambientes adecuados de sana convivencia laboral, de respeto, pues vamos a tener mejores procesos en todo el clima organizacional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo adecuados líderes, ellos van a bajar la información a sus equipos de trabajo de manera clara. Si yo tengo buenos líderes, ellos van a mejorar o a propender un trato interpersonal adecuado. Si yo tengo buenos líderes, él va a mejorar o a solicitar los recursos para que se dispongan en los momentos que se requieran. Si yo tengo adecuados líderes, él va a hacer que los trabajadores se sientan apoyados por la organización y de esa manera. Entonces, vamos con el concepto que es muy importante para este módulo, que es el concepto de factores de riesgo psicosocial. Y para hablar de factores de riesgo psicosocial, tenemos que hablar primero de factor psicosocial. Y el factor psicosocial es cualquier condición presente en el trabajo y fuera del trabajo que tiene el potencial de afectar positiva y negativamente la salud, el bienestar, el desempeño o desarrollo personal del colaborador. Es cualquier condición presente en el trabajo y fuera del trabajo de carácter tecnológico, organizacional, social, económico o individual o personal del colaborador que tiene el potencial de afectar positiva y negativamente. Este primero, factor psicosocial, afecta positiva o negativamente. El factor de riesgo ya sí es cualquier condición presente en el trabajo y fuera del trabajo que tiene el potencial de causar una afectación en su salud, bienestar, desempeño o desarrollo profesional. Puede afectar negativamente. El factor de riesgo sí afecta negativamente la salud. Ojo aquí, ustedes saludistas ocupacionales, especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Mira, ¿por qué es tan importante que ustedes conozcan acerca de los riesgos psicosociales? Porque estos pueden afectar negativamente la salud, el bienestar, el desempeño o el desarrollo personal de los colaboradores. Y el factor protector psicosocial es aquel que puede afectar positivamente o que pueda minimizar o eliminar el riesgo. ¿Sí? ¿Qué condición podría ser un factor protector? Por ejemplo, la relación que yo tengo con mi familia o la situación económica puede ser un factor protector. Por ejemplo, yo tengo mucho trabajo, muchas demandas del trabajo, tengo muchas tareas que hacer, pero yo sé que yo tengo un tiempo de calidad con mi familia, ese puede ser un factor protector, que yo puedo exigirme en mi trabajo, pero sé que voy a tener tiempos de descanso y demás con mi familia. El problema es cuando no hay factores protectores también. Bueno, para hablar de riesgo psicosocial, el riesgo psicosocial son las condiciones de trabajo que nos pueden afectar, tanto psicológica como físicamente. Es importante para Colombia
los riesgos psicosociales. En la ley 1295-1994 nos mencionó que que la salud ocupacional, en ese entonces se llamaba salud ocupacional, se iba a encargar de la gestión de los riesgos físicos, químicos, biomecánicos y los psicosociales, pero no dijeron cómo se iba a realizar la gestión de los riesgos psicosociales. En el 2007 sale la primera encuesta de condiciones de salud para Colombia y mencionan dos principales riesgos, los biomecánicos y los psicosociales. Y aquí entra la necesidad que en Colombia se regule bajo una resolución cómo gestionar los riesgos psicosociales. Por eso en el 2008 sale la primera resolución de cómo se van a gestionar los riesgos psicosociales en Colombia, que es la resolución 2646 del 2008, por la cual se establecen y se definen las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés laboral. Súper importante, saludistas ocupacionales. Consulta de esta resolución, lectura y apropiación. ¿Listo? La resolución 2646 le dice a Colombia, le dice a todas las entidades públicas y privadas que deberá identificar, evaluar, prevenir, intervenir, controlar y monitorear permanentemente los factores de riesgo psicosociales. Y se debe prevenir el estrés. El estrés en Colombia tiene una definición, el estrés laboral, y es esta. Es descrita por el Ministerio de la Protección Social bajo la resolución 2646. Dice que es toda respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. Entonces, esa demanda entre los factores psicosociales en los que yo me tengo que enfrentar producen una respuesta. Esa respuesta, al volverse intensa, o sea, todo el tiempo tratar de adaptarme a esas condiciones de riesgo todo el tiempo, produce la respuesta de estrés. Pero cuando esa respuesta es constante, es cuando se vuelve algo patológico. Y cuando se vuelve algo patológico, el estrés y los factores psicosociales pueden causar muchas enfermedades. En el 2014 sale para Colombia el decreto 1477, es la tabla de enfermedades laborales. Están las enfermedades derivadas de agentes biomecánicos, las enfermedades derivadas de agentes químicos, agentes físicos y también están los psicosociales. En las enfermedades derivadas de agentes psicosociales o de estrés tenemos trastornos psicológicos como depresión, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de reacciones graves de estrés, trastorno de adaptación, trastornos psicóticos agudos y transitorios. Podemos tener también algunas enfermedades físicas derivadas del estrés y de los agentes psicosociales, de esas condiciones de trabajo de índole tecnológico, social, que pueden estar afectándonos, organizacional, que nos pueden estar afectando, y pueden ser hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, cardiopatías, encefalopatías, problemas gastrointestinales, úlceras, y también en el 2014 incluyeron síndrome de burnout. El síndrome de burnout es el síndrome de agotamiento profesional que ya se encuentra en la tabla de enfermedades laborales y en el mundo más diagnosticado a dos profesiones, sobre todo personal de la salud, o dos áreas sobre todo, que son personal de la salud y asistencial, y personas que trabajan en docencia, sobre todo en docencia secundaria, primaria e incluso también con docentes universitarios. Bueno, después de la resolución que nos dice que es importante evaluar los riesgos psicosociales, no dijeron cómo lo iban a evaluar las organizaciones. Hasta el 2010, 2 años después, sale el primer instrumento de evaluación de los riesgos psicosociales llamada batería de instrumentos para la evaluación de los riesgos psicosociales en Colombia. Ya ustedes lo encuentran en la plataforma, se llama batería documento completo. Para su revisión y apropiación es muy importante que ustedes lo revisen, puesto que la tarea que tienen a partir del día de hoy es
con respecto a la batería de riesgo psicosocial. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a evaluar? Van a evaluar los factores intralaborales, extralaborales y condiciones individuales y estrés que traen los instrumentos de la batería de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a imprimir los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial para la siguiente tarea que tienen para esta semana. Y se lo van a aplicar a un trabajador. Cabe aclarar que los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial miden unas condiciones intralaborales y unas condiciones extralaborales. Para las condiciones intralaborales tenemos el cuestionario intralaboral, pero ese viene de dos formas, forma A y forma B. La forma A se le aplica a jefes o líderes y la forma B se le aplica a jefes y líderes y personas que tengan un nivel académico superior al técnico. Y la forma B se le aplica a las personas que tengan un nivel académico inferior al técnico. ¿Listo? Entonces, si ustedes se lo van a aplicar, por ejemplo, es una persona que es bachiller, pero maneja un equipo de trabajo, es jefe, puede pasar, le aplican el forma A, porque ahí hay unas preguntas necesarias para los jefes y los líderes. Entonces se le aplica la forma A. Pero si la persona tiene bachiller y no tiene personas a cargo, le aplican la forma B. ¿Listo? Se la van a aplicar a una persona. Ustedes primero la leen porque la persona les puede hacer preguntas acerca de la batería de riesgo psicosocial. Van a leer las preguntas, las van a leer detalladamente, van a tener que imprimir el cuestionario. El consentimiento informado, es muy importante que el colaborador firme el consentimiento informado, tanto como en este ejercicio académico como en la vida real cuando se hace la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, puesto que la información de allí es muy íntima del colaborador y él debe dar su consentimiento para poder aplicar la batería de riesgo psicosocial. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las condiciones intralaborales, extralaborales, condiciones individuales y el estrés, para cada uno de ellos encuentran un cuestionario para evaluar eso. ¿Listo? Les voy a mostrar dónde lo van a encontrar en el módulo. Aquí está la batería, el documento técnico completo de la batería de riesgo psicosocial. Para antes de la siguiente videoclase vamos a hacer una revisión de todo el documento. Es largo, entonces necesito que hagan la revisión, que hagan unas lecturas durante esta semana. Estos son los cuestionarios que van a tener que imprimir. Allí están todos. Recuerden que el intralaboral solo van a imprimir una forma A o forma B, dependiendo de la persona que se lo vayan a aplicar. Una vez se lo apliquen a las personas, por favor, lo escanean en un documento completo en PDF y lo suben como evidencia, y esa es la tarea que se les va a calificar, ¿vale? Es muy importante para la siguiente semana estas dos revisiones del documento técnico de la batería y aplicar la batería de riesgo psicosocial. ¿Listo? Aquí van a encontrar más documentos complementarios, pero yo les voy diciendo poco a poco cómo los vamos a ir manejando. Y van a ver este video de prevención de los riesgos psicosociales de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí en este documento que se llama DOMI y DIME van a encontrar
todo lo que mide la batería de riesgo psicosocial, todas las categorías y subcategorías, que en el caso del riesgo psicosocial se llama dominios y dimensiones, ¿vale? La tarea es muy sencilla. La voy a habilitar el día de hoy para que la realicen. Voy a irme por acá para ver si tenemos alguna duda. Recuerden que es un gusto para mí acompañarlos en este proceso académico. Sé que muchas veces el proceso en la virtualidad no es fácil, pero pueden contar con mi disposición para el acompañamiento total en la apropiación del conocimiento. Es muy importante para mí que el salubrista ocupacional sea una persona crítica en el proceso de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero para poder ser críticos necesitamos de muchos conocimientos, de experticia técnica, de revisión de documentos legales, y por eso es que nosotros aquí, que somos expertos, les traemos la documentación clave para que ustedes adquieran todos los conceptos necesarios como si estuvieran en la presencialidad. ¿Vale? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso el día de hoy, en esta videoconferencia. Espero que en el transcurso de la semana realicen el ejercicio de manera óptima y que van a tener mi adecuada atención y la atención total durante esta semana en caso de tener alguna duda o inquietud. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana.